Cameron was torturing me one time. He had me hanging up suspended in the basement. And he came up next to me and he said, "Go ahead and scream, I'll cut your vocal cords, I've done it before." Este es parte del impactante testimonio de Colleen Stan, quien durante 7 años estuvo cautiva y sometida a las perversas fantasías de un hombre que fue catalogado como uno de los psicópatas más peligrosos de la historia criminal estadounidense. En este video te contaremos los detalles de esta increíble historia de horror, depravación y manipulación, y de la lucha por sobrevivir de la mujer que fue conocida por el mundo como la chica de la caja. Comencemos. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Colleen Stan. Hay poca información disponible sobre los primeros años de Colleen Stan, excepto que nació el 31 de diciembre de 1956 en Estados Unidos. Sus padres se divorciaron y ella creció en California junto a su madre, su padrastro y 2 hermanas. Pese a la separación, el vínculo de Colleen con su padre se mantuvo con los años y ella lo visitaba con frecuencia. Cuando tenía 17 años, Colleen se casó con un joven 5 años mayor que ella, llamado Tom Smith. Sin embargo, este matrimonio duró solo unos meses y terminó de común acuerdo. Para 1977, Colleen se había mudado a Eugene, Oregón, junto a unos amigos. En mayo de ese mismo año, un evento impactante marcó un antes y un después en la vida de la despreocupada joven. La mañana del jueves 19 de mayo, salió de la casa y decidió hacer autostop para viajar hasta Westwood, al norte de California, para asistir a la fiesta de cumpleaños de una amiga cercana. Aunque hoy en día esa práctica de levantar el dedo para viajar gratis con conductores desconocidos puede parecer arriesgado, en esa época era bastante común y Colleen solía hacerlo con regularidad. Ese día, dejó pasar 2 vehículos que se detuvieron porque estaban conducidos solo por hombres y no se sentía segura. Sin embargo, cuando se acercó un Dodge Colt azul coupé, conducido por un hombre joven, acompañado por una mujer que llevaba en brazos a una bebé, Colleen pensó que era una oportunidad segura y decidió seguir su viaje con ellos. La familia la integraban Cameron Hooker, de 24 años, su esposa Janice, de 19, y la hija de ambos, de 8 meses de nacida. Aunque se veían amables y felices, pronto Colleen descubriría que tras esa fachada de normalidad se escondía un oscuro secreto y que ella era el objetivo de un tenebroso plan. Es poco lo que se conoce sobre la vida de Cameron, quien nació el 5 de noviembre de 1953 en Alturas, California. Cuando tenía 16 años, su familia se mudó a Red Roof, donde culminó la secundaria en 1972. Se sabe que, tras graduarse, comenzó a trabajar en un aserradero local y, un año más tarde, conoció a Janice, quien para entonces tenía poco más de 14 años. Janice se había criado en un ambiente de abuso intrafamiliar y cuando conoció a Cameron, ella era una adolescente ingenua e insegura, mientras que él era un joven con una mente perversa, capaz de actos brutales. Desde el inicio de su relación, Cameron ejerció diferentes tipos de abusos contra ella y luego la manipulaba para que le permitiera agredirla repetidamente. Era tan cruel el trato que, en más de una oportunidad, Janice creyó que él acabaría con su vida. No obstante, cuando ella cumplió 15 años, la pareja decidió casarse. Durante los primeros 2 años de matrimonio, Janice permitió que Cameron continuara experimentando actos de suma violencia física con ella. Pero su esposo necesitaba cada vez causar más dolor para quedar satisfecho, y ella sentía que había llegado a su límite de tolerancia físico. Fue entonces cuando llegaron a un macabro acuerdo que la libraría a ella del maltrato
y le permitiría a él hacer realidad sus retorcidas fantasías. Janice le permitió capturar a una joven que sería una especie de esclava para reemplazarla, y así ella no seguiría padeciendo las violentas perversiones de su esposo. La única condición que impuso Janice fue que ella sería la única con quien Cameron tendría intimidad del tipo conyugal. Una vez que este acuerdo estuvo en marcha, la pareja salió a buscar a su primera víctima. El 31 de enero de 1976, Cameron y Janice recogieron a otra joven que, al igual que Colleen, estaba haciendo auto-stop. Se llamaba Mary Elizabeth Spankhake, de 19 años, quien trabajaba como modelo y vivía con su novio. Al finalizar el viaje, Mary les dio las gracias y abrió la puerta del automóvil. Pero sin darle tiempo a descender del vehículo, de repente Cameron la agarró con fuerza por las muñecas, la metió de nuevo en el auto y la llevó a la casa donde vivía con Janice. Una vez allí, le quitó la ropa, la colgó de unas vigas y abusó de ella durante todo un día. Luego le quitó la vida, ejerciendo presión sobre su garganta, impidiéndole respirar. El cuerpo de la joven nunca fue recuperado. Sin tener ni la menor idea de quiénes eran los dueños del auto donde se subió, ni de lo que le habían hecho a Mary un año antes, Colleen iba tranquila, viendo el paisaje. Pocos kilómetros después, se detuvieron para cargar gasolina. Según su posterior relato, en ese momento Colleen fue al baño y sintió que algo no estaba bien. Tenía una sensación de que no debía regresar al automóvil. Sin embargo, pensó que podría ser solo producto de su imaginación. Se calmó y volvió al vehículo. La joven se sentó nuevamente en el asiento trasero. Fue entonces cuando notó a su lado una extraña caja de madera con 2 agujeros. Aunque le llamó la atención, no dijo ni preguntó nada. Más adelante, la familia comenzó a hablar sobre unas cuevas de hielo cercanas y mencionaron que les gustaría hacer una visita rápida. Colleen no se opuso. Entonces, Cameron salió de la autopista y se adentró por un camino de tierra solitario. De repente, detuvo el auto y apagó el motor. Entonces, Janice bajó del vehículo con su bebé en brazos y se alejó unos metros, mientras que Colleen permaneció sentada adentro, sin entender bien qué ocurría. Minutos después, el hombre se dirigió al asiento trasero y la amenazó apoyando un cuchillo en su garganta. Luego, procedió a esposarla, vendarle los ojos y amordazarla. Finalmente, le puso en la cabeza la tenebrosa y pesada caja que ella había visto antes. Incapaz de moverse, fue recostada sobre el asiento trasero y Cameron la cubrió con una bolsa de dormir. Luego encendió el auto y Colleen pudo sentir cómo habían regresado a la carretera. Durante el trayecto, la joven tenía problemas para respirar debido a que la caja insonorizada le apretaba el cuello, por lo que de forma desesperada intentaba no llorar para conservar el oxígeno. Más tarde, la pareja se detuvo para cenar con la bebé, dejándola sola en el auto. Al regresar, Cameron condujo hasta su casa. Por la cabeza de Colleen pasaban 1000 pensamientos. No entendía por qué le estaba sucediendo algo tan terrible, y mucho menos podía pensar en una razón para que la joven pareja hiciera algo así con ella. No tenía manera de saber que se había convertido en la segunda víctima de los Hooker y que su destino era satisfacer los malvados deseos de Cameron. Apenas detuvieron el automóvil, él la bajó a empujones y la hizo entrar a la casa, donde le quitó la caja de la cabeza. Pero el alivio que sintió duró poco, pues de inmediato Cameron la condujo hacia el sótano de la vivienda. Le vendó los ojos y la suspendió con unas correas de cuero de unas tuberías. Estar colgada de sus manos resultó ser muy doloroso, y Colleen empezó a gritar y a suplicar, pero lejos de conmoverse, Cameron se exasperó y le dijo que le quitaría las cuerdas vocales, asegurándole que ya lo había hecho antes. Luego, la joven fue brutalmente golpeada, hasta que Cameron se sintió satisfecho
e hizo que Janice bajara al sótano, donde tuvieron un encuentro íntimo mientras Colleen continuaba suspendida en el aire. Al terminar, su captor tuvo un gesto que él consideró como bondadoso, y así se lo hizo saber. Su supuesta piedad consistió en ponerle una caja debajo de los pies para que se apoyara y pudiera descansar. Terminado su frenesí sexual, Cameron la bajó del techo. Al día siguiente, repitió los maltratos y Colleen se desmayó. Después, recurrió a otras herramientas más sofisticadas, como una especie de potro de tormento que él mismo había fabricado. 4 días después de su desaparición, los amigos con quienes vivía llamaron a su familia, pero les dijeron que no sabían nada de ella. Incluso se comunicaron con la casa de la cumpleañera, y ella les informó que su amiga nunca había llegado. Entonces, fueron a denunciar su desaparición, y Tom, ex esposo de Colleen, fue el primer sospechoso. Sin embargo, quedó descartado porque había estado en Ohio. Mientras sus seres queridos la buscaban, sin resultados, la joven vivía una pesadilla, pues el martirio no solo era físico, sino que también había un dominio psicológico. Con el paso del tiempo, Cameron la hizo creer que estaba siendo observada por una peligrosa organización secreta llamada La Compañía. Él afirmó que sus integrantes eran muy poderosos y que si ella intentaba huir, o si no hacía todo lo que él le decía, no solo la violentarían a ella, sino también a su familia. Además, Janice, debido al temor que le tenía a su esposo, actuaba como su cómplice para sostener esta mentira. Cameron reforzó su historia de muchas maneras. Un ejemplo sucedió cuando Janice fue al hospital para una cirugía de rodilla y regresó a casa con un aparato ortopédico. Cameron le dijo a Colleen que Janice había intentado escapar y que cuando la compañía la atrapó, la agredieron de tal forma que le causaron daños en las piernas. Debido a esto, Colleen sentía que no tenía salida y Cameron avanzaba cada día un poco más en sus perversiones, que iban desde quemaduras con fósforos y aplicaciones de electricidad hasta poner una lámpara caliente en sus partes íntimas. Incluso la sometía al suplicio de meter su cabeza en una bañera llena de agua hasta hacerla perder el aliento. El tiempo pasaba y Colleen recibía nuevas instrucciones de Cameron. La joven no podía hablar sin su permiso. Incluso debía hacerle una reverencia antes de abrir la boca, arrodillarse y agachar la cabeza. Cuando el hombre creyó que ya había doblegado totalmente la voluntad de Colleen, le permitió bañarse. Ya habían pasado 3 meses desde que fue raptada, y debido a la escasa alimentación y a las largas horas de tormento al que era sometida a diario, la joven había perdido cerca de 20 kilos. Tiempo después, en 1978, los Hooker se mudaron a una casa rodante en Pershing Road, llevándose con ellos a Colleen. Cameron obligó a la chica a meterse en una especie de urna de madera de 1,80 m que él había construido. La caja tenía un par de orificios por donde entraba el aire. Una vez que tapaba el cajón, lo ponía debajo de la cama de agua de la pareja y Colleen podía sentir cada vez que tenían relaciones íntimas. De hecho, también escuchó cuando Janice dio a luz a su segundo hijo en esa misma cama. De acuerdo con su posterior testimonio, la joven pasaba encerrada 23 horas al día, por lo que la mayoría de las veces hacía sus necesidades dentro de la caja. Cameron solo la sacaba para alimentarla y también para violentarla y agredirla de formas inimaginables. Luego de 1 año, Janice comenzó a trabajar de noche, y durante ese tiempo, Cameron dejaba que Colleen saliera de la caja por las noches para que le preparara la cena y lavara los platos. En esta etapa le hizo firmar un contrato, supuestamente a solicitud de la compañía, en el que decía que ella le pertenecía y que debía hacer todo lo que él solicitara. Según ese documento, Colleen estaba para obedecerlo en todo, y en adelante su nuevo nombre era Kay, o K. Al siguiente año, Janice consiguió un empleo diurno, y debido a esto,
Cameron permitía que Colleen cuidara a los dos niños mientras ellos trabajaban. Además, como otro beneficio durante este tiempo, la joven dormía por las noches en el baño trasero, encadenada al inodoro, y se le permitía lavarse los dientes una vez por día. Durante este período, Colleen comenzó a decirle a Cameron que lo amaba, en un intento por ganarse su simpatía y mejorar sus condiciones de vida. Lo cierto fue que había logrado ser relativamente libre de hacer lo que quisiera, mientras la pareja estaba trabajando. Incluso salía al jardín y veía a vecinos, pero no les hablaba. Pensaba que era vigilada por la compañía, y aún con la puerta abierta, el terror que sentía le impedía pensar en escapar. Creía que, si lo hacía, todo podría empeorar para ella otra vez. En 1981, Cameron sometió a Colleen a una prueba de fidelidad. Le dio un arma, le apuntó al cuello y le dijo que apretara el gatillo. Ella obedeció, pero la pistola estaba descargada. Como recompensa por su lealtad, la dejó escribirle cartas a su familia para hacerle saber que estaba viva. Luego, le permitió llamarlos por teléfono con la instrucción estricta de decirles que se encontraba bien y que estaba cuidando a los hijos de una pareja. La confianza de Cameron ante la sumisión de Colleen fue más allá y la llevó a visitar a su familia a Riverside. Habían pasado 4 años desde la última vez que la habían visto y sus seres queridos no podían creer que ella estuviera con ellos nuevamente. La joven no les dijo nada de su situación y presentó a Cameron como su novio, bajo el nombre de Mike, y dijo que trabajaba en informática. Sin embargo, la familia de Colleen sabía que algo no estaba bien. La vieron demacrada, sucia y con ropa en mal estado. Creían que estaba formando parte de una secta, pero por temor a volver a perder el contacto con ella, no dijeron nada. Durante la visita, una de las hermanas de Colleen le tomó una foto junto a Cameron, en la que ella sonreía mientras lo abrazaba. Incluso, ambos pasaron la noche en la casa de la madre de la joven y se fueron a la mañana siguiente. Apenas regresaron a la casa, Cameron se arrepintió de la audacia que había tenido. Decidió dar un paso atrás y volvió a confinar a Colleen en la caja. Para justificar la ausencia de la chica, les dijo a sus hijos que ella se había quedado con sus padres. Lo cierto fue que la joven pasaba el día en la caja debajo de la cama, y por la noche, luego de que los niños se iban a dormir, él la liberaba un rato, le daba sobras de comida y abusaba de ella. Según declaró Colleen tiempo después, los momentos más duros dentro de la caja los vivió durante los veranos, cuando la temperatura llegaba a los 38 grados. Pero a pesar de las situaciones extremas, continuó mostrando obediencia. Tiempo después, su conducta dócil volvió a dar resultados, y Cameron comenzó a considerar flexibilizar nuevamente los términos del cautiverio. A la vez, el hombre comenzó a reforzar su manipulación sobre Janice y hacía que todas las noches ella le leyera la Biblia, especialmente los pasajes donde se hablaba de que las esposas debían ser sumisas. Esto hizo que ella sintiera temor de ir al infierno e intensificó su comportamiento de obediencia a su esposo. Tiempo después, Cameron liberó a Colleen del encierro y ella volvió a aparecer ante los hijos y los vecinos de los Hooker, quienes la veían cavar junto a él durante largas jornadas en el jardín. Lo que ellos no sabían era que el sujeto estaba construyendo celdas con el fin de capturar a 4 nuevas víctimas, algo que le anunció a Janice, y pese a que ella no estuvo de acuerdo, no se atrevió a contradecir a su esposo. Pero algo sorprendente sucedió en la terrible dinámica que Cameron había impuesto entre los habitantes de la casa. En ese entonces, Colleen ya no escapaba no solo por miedo, sino porque creía estar enamorada de su captor. Debido a esta nueva devoción de Colleen por Cameron, él le construyó a la joven una fosa debajo del cobertizo para que viviera allí. Pero el pozo solía inundarse, así que cuando esto sucedía, ella debía dormir nuevamente en la caja debajo de la cama del matrimonio. En 1984, Colleen aparentaba llevar una vida completamente normal. De hecho, Cameron
le consiguió un empleo de medio tiempo como mucama en un hotel bajo el nombre falso de Kay Powers. Por lo general, Janice la llevaba al trabajo o Colleen iba en su bicicleta, pero jamás se le ocurrió desviarse del camino o pedir ayuda. Cuando recibía sus pagos, inmediatamente le entregaba el dinero a Cameron. Además de poder trabajar, se le permitió asistir con Janice a los servicios religiosos los domingos. A esas alturas, Cameron estaba totalmente cegado por el control absoluto que creía tener sobre las dos mujeres. Seguro de que ninguna se opondría, un día le dijo a Janice que quería que Colleen fuese su segunda esposa y que conviviera con ellos. Además, le informó que dormiría una noche con cada una. Esto, aunado a que su esposo le había dicho que quería buscar nuevas mujeres para someterlas, detonó el frágil equilibrio mental de Janice. La mujer comenzó a hablar con su pastor y contó algunas de las cosas que sucedían en el hogar. A medida que fue poniendo en palabras sus vivencias y dándole forma a su relato, Janice comenzó a desarrollar una mayor conciencia y, como era de esperarse, aparecieron los sentimientos de culpa y remordimiento por todo lo que había vivido Colleen. Estas nuevas emociones que despertaron en Janice llevaron a que el 9 de agosto de 1984, tras dejar a Colleen en su trabajo, fue a ver a su pastor, quien le aconsejó que las dos abandonaran esa casa rápidamente. Janice volvió a buscar a Colleen en el hotel y le confesó que la compañía era una mentira. Además, le reveló que Cameron también había sido violento y abusivo con ella al comienzo de su relación y que, debido a eso, había accedido a conseguir otra víctima que la reemplazara. En ese momento, ambas decidieron que debían planificar una fuga. Pero como Cameron estaba a punto de salir de su trabajo, debían esperar hasta el día siguiente. Esa noche, Janice y Colleen intentaron seguir la dinámica habitual y mantuvieron el silencio, temiendo que él descubriera su plan de escape y terminara con la vida de ambas. El viernes 10 de agosto, luego de que Cameron se fue a trabajar, las mujeres tomaron sus pertenencias, subieron a las dos hijas del matrimonio al automóvil y Janice condujo hacia la casa de sus padres. Al llegar, Colleen llamó a su padre y le pidió que le pagara un pasaje de regreso a casa. Al día siguiente, ya estaba en la estación de autobuses y minutos antes de partir, la joven llamó a Cameron. Le dijo que lo abandonaba y que había descubierto que la compañía era mentira. Como respuesta, Cameron gritó y rompió en llanto. Pero la manipulación ya no surtía el mismo efecto en ella y se subió al autobús que la llevó de regreso a casa. Una vez que estuvo a salvo, Colleen solo pudo contarle a su familia parte de lo vivido y no acudió a la policía a hacer la denuncia. Tampoco lo hizo Janice, quien regresó junto a sus hijas con Cameron. Las dos mujeres no solo mantuvieron comunicación, sino que pensaban que si Cameron tenía asesoramiento psicológico e iba a la iglesia, podría rehabilitarse. Pero en realidad no había esperanzas de cambio para Cameron, y mucho menos él quería poner de su parte. Cuando Janice notó que su comportamiento era el mismo, decidió abandonarlo definitivamente y se fue el 28 de septiembre. Sin embargo, Janice y Colleen, que continuaban en contacto, aún creían que en algún punto, tal vez en soledad, Cameron podría reflexionar y pensaban que merecía la oportunidad de redimirse. Pero cuando Janice ya llevaba 3 meses alejada de su esposo, contactó a su pastor y fue más abierta y franca sobre lo que realmente había sucedido en su matrimonio y con Colleen. Entonces, el religioso le dijo que lo correcto era llamar a la policía. Obediente, Janice llamó de inmediato y un detective llegó a la iglesia momentos después. La mujer narró todo sin omitir detalles. Habló sobre su tortuoso matrimonio, sobre Mary, la primera víctima fatal, y refirió todo lo ocurrido con Colleen. Al principio, las autoridades consideraron que Janice debía ser acusada, al igual que Cameron. Sin embargo, debido a su colaboración y a que en realidad había sido la primera víctima del sujeto, quien la manipuló desde que era una adolescente, le propusieron llegar a un acuerdo con la policía. Le darían inmunidad a cambio de que testificara contra su esposo. Luego,
La policía localizó a Colleen, quien testificó el 12 de noviembre de 1984, confirmando todo lo que Janice había declarado. 6 días después, Cameron fue detenido. Debido a que no pudieron encontrar el cuerpo de Mary y no había evidencia física que lo vinculara con ese crimen, decidieron no acusarlo por ese caso. Sin embargo, fue acusado de 18 delitos relacionados con todo el cautiverio de Colleen y se le impuso una fianza de $500,000. El juicio se llevó a cabo en septiembre de 1985. Los psicólogos dieron por probados los terribles abusos a los que estuvo sometida Colleen. Cameron, por su parte, admitió el delito de rapto, pero insistió en que el resto había sido consentido. Sus defensores argumentaron que Colleen había tenido varias oportunidades para escapar, pero no lo había hecho. Sin embargo, ese argumento no fue suficiente. El juez calificó a Cameron Hooker como el psicópata más peligroso que había conocido y lo sentenció a un total de 104 años de prisión por asalto sexual, secuestro y uso de un arma. Después de escuchar la sentencia, Cameron pidió a sus abogados que agradecieran al juez en su nombre, ya que en prisión tendría acceso a una librería, un gimnasio y tiempo para disfrutarlos. Consideraba que eso era mucho mejor que vivir con Janice y Colleen, lo que demostró claramente su falta de arrepentimiento por sus aberrantes acciones. En 2015, debido a un cambio en la ley del estado de California, su sentencia se redujo a 74 años y Cameron quedó habilitado para solicitar la liberación anticipada. Ese mismo año presentó su primera solicitud, pero la Junta de Libertad Condicional rechazó su excarcelación. Sobre las 2 mujeres que lograron sobreponerse a la manipulación, el maltrato y los abusos, trascendió que Janice adoptó su apellido de soltera, Lashley, y trabajó durante un tiempo como enfermera en un hospital de salud mental. Actualmente está registrada como trabajadora social y vive en California. Por su parte, tras un cautiverio de 7 años, Colleen también cambió su apellido y se dedicó a estudiar contabilidad. Sin embargo, su terrible experiencia le ha impedido tener una vida plena y feliz, afectando sus relaciones. Pese a sus intentos por formar una familia, ha fracasado en varios matrimonios. Colleen tuvo un hijo y también ha trabajado en una organización que ayuda a mujeres abusadas. Al igual que Janice, vive en California, pero ya no hay contacto entre ellas. Colleen ha manifestado que el trauma y algunas cicatrices físicas y emocionales nunca sanaron por completo. Aunque su vida sigue siendo difícil, ha expresado en diversas entrevistas que se siente agradecida por estar viva. Su caso tuvo una enorme repercusión mediática y ha inspirado decenas de documentales, series, reportajes, libros, películas y hasta canciones que la han inmortalizado como la chica de la caja. Y aunque Colleen vivió para contarlo, todo parece demostrar que sobrevivir no garantiza que una historia tenga necesariamente un final feliz. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.